Buenos días, alumnos. Después de estos 2 días de ausencia, el Politécnico ha definido que para el día de hoy iniciemos nuevamente las clases de manera virtual para que podamos terminar el módulo acorde a las fechas programadas, de manera tal de que esto no afecte nuestra actividad académica. Les voy a contar básicamente cómo van a ser entonces estas actividades de ahora en adelante. Siempre de 6 a 8 de la mañana se va a abrir un foro a través del Q10, donde todos deben de participar. Es a través de este donde yo voy a estar en el transcurso de la clase, llevando la clase y diciéndoles cuáles son las actividades que vamos a hacer. Como perdimos 2 días de clases por este tema de la contingencia, entonces les voy a explicar cuáles son los ajustes que vamos a realizar con ese pacto pedagógico. Hoy entonces, 19 de marzo, teníamos pendiente el repaso del tema de COPAS, el reglamento de higiene y seguridad. Se los voy a mostrar, que les dije que les iba a mostrar un formatico de qué llevaba, de cuáles eran esos ítems y qué era lo que se tenía en cuenta con respecto al reglamento de higiene y seguridad, como para terminar de ampliar el tema que dieron sus compañeras dentro de las exposiciones, y también terminar de ampliar todo el tema de acoso laboral. Todas estas clases, todo lo que sean clases magistrales, yo las voy a ampliar toda esta temática a partir de un video, ¿sí?, donde ustedes van a tener el tiempo para verlo, y a partir de lo que dure el video yo ya intervengo en el foro y comenzamos con las actividades de los talleres. ¿Listo? Entonces el día jueves vamos a hacer este repaso, el día de hoy hacemos este repaso, van a ver el video y vamos a iniciar con el taller que tenemos pendiente, que vale un 5%, que es de acoso laboral. Este taller es un cuestionario, es un crucigrama. El crucigrama va a tener preguntas, conceptos tanto horizontales o verticales que tienen que ver con lo que yo ya les voy a explicar de acoso laboral. ¿Listo? La idea es que al finalizar la clase deben de subirlo como tarea de la actividad de la clase. ¿Listo? Esta tarea se entregaría entonces el día de hoy, este crucigrama. El día 20 de marzo se realizará el examen de la unidad que estaba planteado para el día de hoy. Quise tomar la determinación de aplazarlo para el viernes porque el compromiso con ustedes era que primero terminábamos de cerrar los temas que estaban pendientes, hacíamos el repaso y así iniciábamos el examen. En la primera hora del viernes voy a mostrarles el video con la clase magistral del tema de plan de emergencias. Pues con el tema de la contingencia nos tocó reducir el tiempo para el tema de plan de emergencia. Ustedes saben que yo quería hacer un tema bien interesante, poder hacer unas actividades muy dinámicas en la clase, pero pues con esto intentaré mostrarles los conceptos más básicos del tema de plan de emergencias para que ustedes los conozcan y les sirvan como base para hacer el trabajo que tienen, el cual deberá ser entregado el día 25 de marzo. ¿Listo? El tema de plan de emergencias yo ya se los explicaré el viernes y cómo lo deben de entregar y cuáles van a ser las pautas. Recuerden que yo les había dicho que lo pueden hacer o de la casa o de la unidad residencial donde vivan, de una empresa que esté cerca a sus hogares, incluso lo pueden aplicar a las sedes del Poli. ¿Listo? El día 24 de marzo, martes, terminaríamos de ampliar el tema de plan de emergencias. Ahí les terminaría pues como de resolver las dudas con el tema del trabajo o de la evidencia que vamos a desarrollar. El día 25 de marzo es el último día de la unidad y haríamos entonces el repaso de residuos hospitalarios y el taller, el cual también lo debemos de entregar ese día. Hasta el momento les voy a contar esas clases que hacen parte de la unidad 1. Ya el día 26, jueves, es decir, dentro de 8 días, que inicia la unidad número 2, les haría un video contándoles cómo vamos a seguir manejando las clases para esos temas siguientes. Bueno,
Entonces, para iniciar, les voy a mostrar un formato de reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Dale. Bueno, este formato de reglamento de higiene y seguridad industrial, básicamente, ¿qué contiene? Debe de contener la razón social, el NIC de la empresa, el tipo de ARL, el número de afiliación o contrato que tiene con esa ARL, la ciudad, el departamento, la dirección, el teléfono, cuáles son las sucursales a las cuales aplicaría ese reglamento, cuántas sucursales son, cuál es el código de esa actividad económica, y pues ya lo vimos, la importancia de tener claridad en cuál es la clase de riesgo que tiene la empresa. A partir de ahí pues establecen los artículos donde el contenido básicamente es el dar cumplimiento pues como a las disposiciones legales tendientes a garantizar una adecuada oportuna prevención de los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral. Habla también de lo que la empresa se obliga a promover y garantizar, a la destinación de recursos que va a hacer con respecto a ese programa y a ese reglamento, con respecto a los diferentes subprogramas de higiene y seguridad industrial. Define cuáles son los peligros como tales que se tienen identificados a partir de la matriz de riesgos. Él lo debe de llevar, como los vemos acá, y establece que en tanto la empresa como los trabajadores darán estricto cumplimiento pues a las disposiciones legales y a las normas técnicas y procedimientos que se establezcan para la prevención pues de estos accidentes y enfermedad laboral dentro de la empresa. Debe siempre de llevar fecha y debe estar firmado por el representante legal. ¿Listo? Por ese lado, entonces, igual les voy a montar el formato. La idea es que ahorita, a través del foro, les voy a hacer algunas preguntas con respecto a este formato, entonces espero que lo vayan bajando y lo vayan teniendo ahí a la mano para que lo revisen y puedan participar en el foro. Listo, vamos a hablar entonces el repaso del tema de Copaz. Listo, entonces, acorde a lo que nos contaron entonces las compañeras, recordemos que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es de obligatorio cumplimiento. Es un organismo que las empresas deben de conformar y es de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Ese es su principal objetivo. Que para su conformación debe haber tanto representantes del empleador y trabajador por igual número de partes. Recuerden que yo les dije que si se va a conformar un comité paritario con miembros de varias sedes, deben de tener conocimiento y hacer las actividades en todas las sedes, que lo ideal sería que cada sede tuviera su propio comité paritario y que cuando entonces se tengan sedes muy pequeñas, en esas sedes aplicaría un vigía. ¿Listo? Su conformación entonces se hace cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, se define un vigía y cuando son más de 10 trabajadores pues se debe conformar como tal el comité. ¿Cómo se conforma? Recuerden que las compañeras nos lo mostraron, de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes, de 50 a 499, dos representantes por cada una de las partes, de 500 a 1000, tres representantes, y de 1000 o más, 4 representantes por cada una de las partes. Recuerden que cuando hablamos de las partes hablamos del trabajador y del empleador. Habla además, y esto es importante resaltarlo, de que cada integrante debe tener suplente y debe de participar en esas reuniones, solo en ausencia de los miembros principales. Aunque recuérdense que yo les dejé claridad, cuando se trata de capacitación al comité, a esas capacitaciones deben asistir tanto el principal como el suplente, porque no tiene sentido que yo mande al suplente a que vaya a una reunión si no estoy entrenado y capacitado en las decisiones que debo de tomar. Entonces se busca que ellos estén capacitados. Dentro de esa estructura entonces del COPAS, recuerden que se debe nombrar un presidente, quien será elegido entre esos representantes del empleador, un secretario
también por votación, el cual va a ser el encargado de llevar todas las actas. Funciones de ese presidente. Ese presidente deberá presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones, notificar lo escrito a los miembros del comité sobre convocatoria a las reuniones. Y las funciones del secretario serán siempre verificar la asistencia de los miembros del comité a esas reuniones, tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión, siempre someterla a discusión y aprobación y llevar el archivo referente a esas actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda esa información que requieran tanto el empleador como los trabajadores con respecto a esas decisiones que se tomen dentro de ese comité. Para el tema de los integrantes que son parte del empleador, él nombrará pues directamente a sus representantes y serán los trabajadores quienes elegirán a los suyos a través de una planilla. Ellos, a lo candidato presidencial, se hace una votación, se hace una planilla donde se exponen las fotos, incluso se publican y ya los trabajadores votan de manera libre por quien lo desee. Las reuniones. Se debe reunir por lo menos una vez al mes y se deben de reunir en la empresa y durante el horario de trabajo. Y eso es una de las cosas que encontramos muchas veces en las empresas, que por eso los comités no paritarios no funcionan, porque se planean las reuniones fuera del horario de trabajo. Entonces muchos de los representantes no quieren serlo, pues porque obviamente sienten que es un trabajo extra que les tocaría hacer y pues no es el deber ser. Siempre se debe hacer durante el horario de trabajo. En caso de un accidente grave o riesgo inminente, el comité se reunirá con carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo dentro de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho. Esto es un abrebocas para lo que vamos a ver en la unidad 2, que es el tema de investigación de accidentes de trabajo. Recuerden que yo les decía que el COPAS es uno de los que acompaña y es garante en esa investigación. Dice la norma que ellos se deben de reunir después de un accidente grave o incluso un mortal o cuando haya un tema de riesgo inminente para las instalaciones, de entre los 5 días siguientes a la ocurrencia del evento. Frecuencia entonces del nombramiento de los miembros del comité. Recuerden que ese comité dura 2 años. Dentro de entonces las funciones generales que tiene el comité está preparar entonces los temas que van a tratarse en cada reunión, tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en ese comité y darla a conocer a todas sus actividades. Todo el personal debe saber qué actividades está realizando el COPAS, coordinar todo lo necesario para una buena marcha de ese comité e informar siempre a los trabajadores acerca de las actividades del mismo. Dentro de esas funciones también está entonces proponerle a la administración de la empresa la adopción de medidas y desarrollo de actividades que procuren siempre y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Deben de proponer y participar en actividades de capacitación en salud y seguridad en el trabajo, dirigidas tanto a los trabajadores, a los líderes de los procesos, a las directivas, a la alta gerencia, ¿cierto? En el establecimiento de trabajo siempre deben de ser partícipes de todas estas actividades. Colaborar entonces también con los funcionarios de esas entidades gubernamentales. Recuerden que hablamos de las visitas que hace el ministerio, la ARL. Son los garantes de recibir esos informes y gestionar y validar que sí se implementen todas esas medidas que sean recomendadas. Vigilar siempre el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial deba realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes, que ya lo acabamos de ver, cómo más o menos debe de decir ese reglamento de higiene y seguridad industrial. Promover su divulgación y sobre todo que se implemente, que los empleados en verdad lo estén siguiendo. Deben además como COPAS colaborar con ese análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, proponer medidas preventivas y correctivas y de intervención a esos riesgos identificados. Deben de ser garantes y evaluar esos programas que se hayan realizado.
Deben visitar periódicamente esos lugares de trabajo, inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, las operaciones que realicen, los procedimientos que realicen los trabajadores, de manera tal de que puedan tener idea de los riesgos que tiene la empresa y qué medidas se podrían implementar de manera correctiva para evitar que ocurra un accidente o se propague una enfermedad laboral. Una enfermedad laboral. Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. Eso es importante. El COPAS es uno de los canales de comunicación que tienen los trabajadores en la gestión de sus propios riesgos. A ellos perfectamente nosotros como trabajadores les podemos hacer recomendaciones o les podemos decir las falencias que tienen nuestros procesos que sentimos que nos pueden poner en riesgo, para que se realicen las debidas gestiones o los debidos ajustes a los procedimientos de manera que evitemos esos accidentes.